¿Qué son los postulados básicos y cuál es su importancia? Los postulados básicos son las bases que rigen el entorno en el que debe de operar el sistema de información contable a lo establecido por las normas de información financiera. Son importantes para asegurar toda la información financiera de las empresas que están revelando que presentan sus informes si es la realidad de la situación financiera de la misma. Explican en qué momento y cómo se debe reconocer los efectos derivados de las transacciones, transformaciones y otros eventos derivados que tienen un impacto en una entidad. Relaciona el sistema de información contable con el entorno en el que opera, permitiendo una mejor comprensión del ambiente en el que se desenvuelve la contabilidad. La revelación suficiente forma parte de los principios aplicables en la contabilidad, que esto es la información contable presentada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de la operación y la situación financiera de la entidad. También en estos principios forma parte la prudencia, que significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien para una operación se contabilice de tal modo que la participación del propietario sea menor. También de estos principios forma parte la importancia relativa, que esta es la información que aparece en los estados financieros que se deben mostrar los aspectos importantes de la entidad de ser cuantificados en términos monetarios. También forma parte la consistencia, que son los usos de la información contable que se requieren para que sigan procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. También forma parte la objetividad, que esta sería los cambios de activo, pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto. Se deben reconocer formalmente los registros contables tan prontos como sea posible, medirlos objetivamente y también expresar esta medida en términos monetarios. Bueno, en esta sección pues les voy a hablar sobre lo que son los postulados básicos de acuerdo a las normas de información financiera, que en este caso sería la NIF A2, que tiene el mismo nombre que es postulados básicos. En primera instancia tenemos el de sustancia económica, que dice que es el registro correcto de las operaciones reales de una empresa sin distorsionar. Esto delimitando de acuerdo a las actividades económicas sin revolverse entre las actividades. Esto quiere decir que si yo como empresario, bueno, tengo diferentes empresas a que se dedican diferentes giros, pues básicamente habla de que las contabilidades no se deben de mezclar. Esto quiere decir que si yo tengo una juguetería, que si tengo una zapatería o cosas así por el estilo, bueno, lo primordial es que cada empresa tenga su propia contabilidad y esto es principalmente lo que quiere decir la sustancia económica. En el siguiente, bueno, tenemos lo que es la entidad económica. Se hace referencia principalmente a quién es el ente, que en este caso, pues, puede ser una persona física o una persona moral. Es decir, bueno, si es una persona física con actividad empresarial o cosas así por el estilo, o si es como una compañía grande que está constituida, bueno, por una persona moral. El siguiente postulado es el de negocio en marcha, que si recordaremos, bueno, siempre deberá de visualizarse cuando se crea una empresa que ésta perdure más de un año. Esto para que se pueda hablar de que un negocio está en marcha, bueno, se tiene que proveer que va a durar más de un año. Esto pues a veces se ve como delimitado por ciertos factores, por ejemplo, pues una mala decisión en la gerencia puede hacer como que este objetivo no se cumpla o que este postulado no se cumpla. Y también, bueno, fallas en el mercado. Esto principalmente, bueno, se ve en el enfoque de las ganancias y si se está viendo factible, de que va a durar este negocio. Y otro postulado, bueno, es el de vengación contable, que básicamente es algo que ya está realizado. Esto podría definirse como efectos derivados de las transacciones de un ente hacia otro ente, es decir, alguna venta, alguna compra o eso todo,
Bueno, eso es lo que se refiere la devengación contable. Un ejemplo podría ser, bueno, cuando nosotros contratamos una prima de seguros. Bueno, básicamente, pues no, la prima de seguros, pues como tal tú ya la pagaste, entonces ya te está afectando contablemente. Entonces tú de una u otra forma, de acuerdo a las políticas de la empresa, bueno, tienes que registrar esa prima de seguros, pero mes con mes las vas a ir devengando de acuerdo, bueno, a las políticas que se tengan en la empresa. Eso hace referencia a lo que es la devengación contable. Postulado básico quinto. Asociación de costos y gastos con ingresos. En este postulado se tienen que consultar los costos y gastos que se hacen en el periodo. Eso quiere decir que no se pueden hacer gastos o costos de otros periodos diferentes a los que se están realizando en este. Un ejemplo de estos pueden ser los gastos de venta que se ocurrieron en el 2018 contra los gastos del 2019. Esto no se puede hacer, solamente se tienen que hacer los gastos del 2019 en este ejercicio, dependiendo de qué ejercicio sea. Postulado básico sexto. Este postulado habla de la evaluación. En este postulado se ven las transacciones y todas las cosas que tienen que ver con la empresa. Para ser un poquito más exactos, se tiene que hacer la verificación y la evaluación de todos los activos dependiendo de cuánto equivalen en moneda nacional. Eso quiere decir cuánto están valuados en efectivo cada uno de los activos que se tienen de la empresa. Por ejemplo, si tenemos un carro, tenemos que saber cuánto equivale en dinero en efectivo de la empresa. El postulado básico de consistencia nos dice que en caso de existir operaciones similares, se les debe de dar un mismo tratamiento contable y prevalecer a través del tiempo mientras no cambie la esencia económica de las operaciones. Existen algunas normas que establecen registros alternos en los libros de la empresa y en estos casos se debe seleccionar la que mejor refleje la esencia económica de la operación y dicha opción deberá prevalecer a lo largo del tiempo. La consistencia genera confiabilidad de la información financiera de la empresa y coadyuva a la comparabilidad de dicha información en diferentes periodos contables y en comparación con otras esencias, sin que esto implique que no habrá una evolución en el mejoramiento de la calidad de la información. La dualidad económica no es otra cosa más que reconocer los derechos activos y las obligaciones pasivos, porque una empresa como actividad económica organizada tiene una entidad claramente definida en donde adquiere tanto derechos como obligaciones desde el punto de vista contable, pero no así desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, una persona moral como tal no tiene nada en absoluto, puesto que todo lo que tiene lo debe, ya sea a sus propietarios, accionistas, o a terceros, obligaciones externas. Entonces, básicamente todo lo que tiene y posee es igual a lo que debe. Esa es la dualidad económica, en donde el sistema de información financiero se mantiene en equilibrio, posee homeostasis. La dualidad económica está integrada por recursos a los que dispone una entidad para la realización de sus fines y las fuentes de dichos recursos, que a su vez son la especificación de los derechos que sobre los mismos existen, considerados en conjunto. Y ahora hablando de los estados financieros básicos, el primero es el balance general, que este es el primer estado financiero más importante de todos, ya que en ese se ve la sustancia y la situación financiera de una empresa. Se divide en tres apartados, que es el encabezado, el cuerpo y el pie. En el encabezado se encuentra el nombre de la empresa, la fecha en la cual se está haciendo el estado financiero y el nombre del estado financiero. En el cuerpo se pone la información que vendría siendo la cantidad de los activos, los pasivos y los capitales que se tienen en la empresa. Y en el pie se ponen las firmas de la persona que lo está realizando y de la persona que lo está evaluando. Con este estado financiero se puede saber la situación en la cual se encuentra la empresa en todos sus aspectos, por ejemplo, en la cuestión de sus activos, cuántos son los que tiene, en cuestión de las obligaciones que esta empresa conlleva y en cuestión de cuánto es lo que se está manejando en cuestión de los capitales. Y el estado de resultados es otro de los estados de situación financiera más importantes, y en este se ve la situación en cuestión de las utilidades, de los ingresos, de los gastos, de los costos que tiene la empresa. Al igual que el balance general, este se compone de tres aspectos, que es el encabezado, el cuerpo y el pie. De igual forma, en el encabezado se nombra la empresa, el estado de situación en el cual se está manejando y la fecha en la cual se está originando.
Algo muy importante de este estado es que se hace por fechas, por ejemplo, cada mes. En el cuerpo se pone la información de ingresos, de gastos, de costos, de utilidades y de impuestos que se tienen que pagar. Y en el pie se ponen las firmas de igual manera de la persona que lo realizó y de la persona que lo está evaluando. Este estado es muy importante ya que con este se ve la utilidad que se está generando en cierto periodo y es de los más importantes ya que con este se va a saber la utilidad que se generó en este ejercicio. El estado de variaciones en el capital contable es un estado financiero que muestra los cambios en la cuenta de capital. Está conformado por los movimientos de capital hechos por los propietarios, las cuales son contribuciones y retiros, también por la creación de reservas y la pérdida o utilidad integral. El capital se incrementa con las contribuciones e ingresos realizados por los propietarios y se reduce con los retiros y gastos. Es presentado por los entes con fines de lucro, porque los no lucrativos no poseen capital contable, sino patrimonio. La importancia de este estado financiero es que permite a los analistas de los estados financieros ver los factores de cambio en el capital del propietario durante un periodo contable determinado. Su estructura es el capital de apertura, el cual se toma directamente del estado de situación financiera del periodo anterior. Los cambios en las políticas, la corrección de errores, el capital reformulado, cambios en el capital social, dividendos, ganancias o pérdidas, ajuste por revalorización y el saldo de cierre. El principal objetivo de este estado financiero es mostrar los movimientos del capital, además de las ganancias y pérdidas acumuladas, para así permitir a los lectores describir las fuentes o de dónde vino el capital, además de sus salidas y hacia dónde se fue. Por lo tanto, a través de este estado financiero, los usuarios y especialmente los propietarios del negocio pueden conocer los efectos de las operaciones comerciales y los factores relacionados sobre el capital de los propietarios conferido al negocio. Además, cómo se utilizó la riqueza durante el periodo y los flujos de dicho capital. Lo que se muestra en este estado son los diferentes componentes del capital contable, presentando separadamente las participaciones no controladas, la distribución de la utilidad total durante el año a diferentes componentes del capital y participaciones no controladas, la distribución a los propietarios en forma de dividendos y otras transacciones con los propietarios, como la emisión de acciones. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero en el cual alerta los movimientos de efectivo dentro de una empresa durante un periodo determinado. Esto, el estado de situación financiera y el estado de resultados integral no nos lo proporciona, por eso es importante dar un seguimiento al flujo de efectivo que hay dentro de la compañía. Este consiste en el movimiento de dinero que se produce dentro de una empresa, determina la forma en la que se genera y se utiliza a lo largo de su actividad. El ciclo del dinero dentro de una empresa viene determinado por el efectivo que sale para poder producir los bienes y servicios para los clientes y el efectivo que recibe de su venta y genera la riqueza. Se puede producir un flujo positivo de efectivo que viene dado por acciones como cobro a los clientes, aportaciones de capital por parte de los socios, financiamiento por parte de bancos o acreedores y las ventas de activos que no se utilizan. Mientras que pudiéramos tener un flujo negativo de efectivo por acciones como pago de deudas, compras a proveedores, gastos operativos, pagos de salarios o dividendos, inversiones y compra de acciones. Las características de este estado financiero es que muestra las entradas y salidas de la caja en un periodo de tiempo determinado. Las entradas y salidas de las cajas pueden estructurarse en 3 niveles de actividades, las cuales son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Otra de sus características es que posibilita el análisis por separado de los diferentes flujos netos de efectivo, de tal forma que facilita el diagnóstico de la capacidad de la empresa para generar flujos positivos a partir de sus operaciones de negocio. Otra de sus características es que las entradas y las actividades operativas, las inversiones y el financiamiento forman parte de categorías del estado de flujo de efectivo. Permite realizar previsiones para evitar aquellas soluciones de urgencia. En conclusión, los postulados básicos son aquellas reglas en las que se deben de apegar todas las empresas para así tener una mejor comprensión y entendimiento del ambiente en el que se desenvuelve la contabilidad de dicha empresa. Gracias a los estados financieros
se pueden saber las variaciones y evoluciones que sufre una empresa en un determinado periodo de tiempo. Así también puede ser importante para terceros como para inversionistas. Y por último, la revelación suficiente en los mismos es muy importante para entender de una mejor manera los resultados de la operación y la situación financiera de la misma empresa.